tomando en cuenta que los materiales se alargan y se acortan con la temperatura, buscaron una aleación que fuera casi invariable, se llama invar, y que entonces tiene un coeficiente de dilatación lineal muy pequeño. Entonces, en base a eso, hicieron una barra larga que tenía un poco más de 1 metro de invar. Y donde tenían que venir los lugares donde iba el metro, le pusieron unas incrustaciones de oro, sabiendo que el oro es el material más noble, digamos, y que no se oxida. Entonces, en cada una de esas incrustaciones de oro le hicieron una rayita, y la distancia entre estas dos rayitas, cuando la barra está a 0 grados, a eso le llamaron el metro lineal. Después se vinieron dando cuenta de que en realidad no era tan exactamente como ellos lo habían definido. ¿Por qué? Porque resulta que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que era un elipsoide de revolución, porque al dar vuelta, esto se había deformado, ¿no es cierto?, por la velocidad que toman las partes, entonces dejó de ser una esfera exacta. Por tanto, el meridiano que ellos habían supuesto que tenía una determinada longitud, no la tenía, sino que tenía ligeramente diferente. Entonces, sobre todo los físicos, que son muy exigentes con esto, dijeron, bueno, ¿y cómo se trata? Una vez que llega a un acuerdo, entonces cada país se lleva una copia y tiene que hacerla. Hay una oficina o un laboratorio de pesos y medidas en cada país, que es el laboratorio oficial, ¿no? Ahí están los pesos y las medidas que son oficiales para ese país. Entonces ellos tienen que acordar en cada país, tendrán que aprobarla internamente de manera que sea oficialmente parte de la legislación de ese país. Entonces, eso lo hace cada país porque van voluntariamente a la conferencia y después cada uno lo hace parte de su país en forma voluntaria también, pero por votación, ¿no?, por la legislación de cada país. Entonces, después esto fue en 1880, pero después hubo gente que dijo, esa pequeña diferencia nos va a hacer problemas para hacer cosas que nosotros necesitamos que sean muy precisas. Entonces, en base a eso, la cambiaron por la longitud de onda, un múltiplo, definieron el metro como un múltiplo de la longitud de onda de la luz anaranjada que emite el Krypton 86. Cuando el Krypton 86 es un material, cuando lo bombardean con una partícula gamma, resulta que el átomo se excita y sucede que, por ejemplo, aquí el núcleo tiene electrones que van en distintas capas, ¿no es cierto?, que son fijas, no se puede. Por ejemplo, tiene la E1, la E2, la E3, y entre medio no hay nada. O sea que un electrón o está en la E1, o está en la E2, o está en la E3, o en las demás afuera, pero no puede tomar cualquier posición. Entonces, si se bombardea esto con una partícula energética, entonces, como respuesta, el átomo absorbe esa energía, y la manera de absorberla es un electrón salta, por ejemplo, de la órbita E1 a la E3. Entonces, la cosa es más o menos así. Los niveles de energía de la E1 son más bajos que los de la E3. Y después de un tiempo, este átomo que está excitado, de nuevo se vuelve a su condición original, pero al hacerlo suelta una luz, un fotón. Suelta un fotón que tiene una cierta energía que es H por μ, que tiene que ver con, o sea que se libera con una energía para pasar, por ejemplo, de la 3 a la 1, como la 3 tiene menos energía, al saltar de la 3 a la 1, libera energía. Y esa energía es un fotón, o sea que teóricamente podría ser vista, los fotones son luz, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de dónde a dónde salte, hay, por ejemplo, aquí está esto,
series espectrales, tiene que ver del salto. Si se libera un electrón sería n igual a infinito, pero después está la capa 6, la capa 5, la capa 4, la capa 3, la 2, la 1. Entonces, por ejemplo, si saltan de la 4, desde la 4 hasta la 1, entonces esta es la longitud de onda de esa emisión de energía. Pero queda fuera de la parte visible. Esta es la parte de frecuencias visible del espectro. Entonces solo una parte es visible y se llama la serie de Balmer. A la izquierda están las series de ultravioletas que no se ven, y a la derecha están los infrarrojos que tampoco se ven. Entonces el Krypton dice que va del nivel 5P5 al 2P10. Entonces salta del nivel 5 hasta el nivel 2. Entonces es esta que está aquí. Esa corresponde a la luz anaranjada que están hablando aquí. Entonces, si se cuenta, esa luz es visible. Y si ellos cuentan 1.650.763,73 longitud de onda, entonces eso es un metro. Entonces, esa es la nueva división originada para tener una mayor precisión en la definición, para que quepa para todos los propósitos. Sin embargo, ninguno de esos patrones internacionales llamados patrones primarios, que están de todas maneras están en Sebres, ¿no? De alguna manera hay que poder reproducir ese experimento. Ninguno de estos patrones primarios se pueden usar en un taller metalmecánico, ni modo, ¿no? Para cubrir esa necesidad imprescindible, apareció un mecánico que era el señor Johansson, un señor sueco de Suecia. Y ese señor se inventó los llamados calibres prismáticos Johansson, que son patrones igual que el patrón primario, pero de ese patrón primario hay uno en Sebres y después en cada una de las oficinas de pesos y medidas de cada país, pero con eso no hacemos nada, porque cada taller necesita tener para comprobar que sus unidades son las correctas, ¿no? Eso tiene que hacerlo no solamente cuando crea el taller, sino que cada cierto tiempo tiene que ir comprobando que no se han descalibrado sus instrumentos. Entonces tiene que tenerlos al alcance de la mano, y eso lo hizo posible el señor Johansson, que inventó unos prismas, se llaman los calibres prismáticos Johansson, que son se llaman patrones secundarios, o sea, derivados de los primarios, pero estos pueden ser adquiridos y usados en cada taller para garantizar efectivamente la igualdad. Entonces vamos a ver, vamos de nuevo aquí a este. Del metro patrón, de Sebres, a 10 millonesima parte. Entonces al otro lado está más ilustrado, pero aquí tenemos esto, ¿no? Miren, este es el porcentaje de diferencia de la primera definición. 0,023% de error tiene ese metro con las 10 millonésimas parte. O sea que le falla de ser la 10 millonésimas parte por 0,023. Y los físicos dijeron no se puede. Entonces se escogieron una mejor, más exacta. Entonces la metrología, lo que nosotros vamos a hacer ahora, es por un lado necesitamos las unidades y por otro lado necesitamos definir qué es lo que vamos a hacer. Hay dos trabajos que hacer en este caso. La una es la medición y la otra es la calibración. Medir es determinar una magnitud en unidades, ¿no es cierto? O sea, si miramos en milímetros, entonces tenemos que medir cuántos milímetros tiene, ¿no? O si es más largo, que sé cuántos kilómetros o cuántos metros. Entonces tendríamos que determinar la magnitud de una dimensión. Y esa dimensión puede ser cualquier cosa, puede ser la masa, puede ser el tiempo, puede ser
distintas cosas y para nosotros en especial las longitudes lineales. O sea que la distancia entre dos puntos. Y esos dos puntos no siempre nos lo dan, pero nos dicen, por ejemplo, cuando se trata de un cuerpo tridimensional, cuando es un cilindro, nos dicen quiero el diámetro del cilindro. Entonces queremos medir el diámetro, pero no hay dos puntos para medir la distancia. Nosotros tendríamos que medir dos puntos que pasen por el centro, o sea que si los unimos, la cuerda será una cuerda mayor, llamada diámetro, y entonces nosotros mediríamos ese diámetro, pero no están dados esos puntos, ¿no? El centro mismo normalmente no está marcado en un cilindro metálico o en un cilindro de 3 dimensiones, no está marcado, entonces nosotros tenemos que ingeniárnosla para medir de verdad cuál es el diámetro. Ejemplos de longitudes lineales son el diámetro de un cilindro, la profundidad de un agujero, el espesor o el grosor de un paralelepípedo, ¿no? Y entonces esa es la primera actividad, medir en unidad, es decir, 35,28 milímetros. Entonces ya está medido. Y eso dice escalares, dice, o sea que solamente es un número. No es 35,28 en una dirección de 25 grados, no. Simplemente estamos una distancia entre dos puntos, que para colmo no siempre están dados. Y la otra sería la calibración. Dentro de la actividad de medición está la calibración, que significa determinar por comparación. Un calibre significa o nos ayuda a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Si la magnitud que nos han dado es mayor que la magnitud especificada. O sea que especifican una que es exacta, una que es el patrón, y nosotros tenemos que saber que si la que tenemos en la mano es mayor o menor que esa magnitud. Lo mismo para el caso de que sea una longitud lineal, si es más larga o más corta, si tiene un diámetro mayor o un diámetro menor que la especificada. Entonces, para hacer este trabajo no necesitamos conocer la magnitud, o sea, no necesitamos medir. Simplemente podemos comparar y nos la podemos ingeniar para comparar sin medir. Porque si no, si fuera con medir, entonces ya la actividad sería medir, ¿no? Esto se llama de calibrar, pero sin medir, comparar para saber si es más grande o más chica. Entonces esta comparación, la calibración, se puede hacer de manera directa o indirecta, y se hace la calibración directa cuando se la realiza con la otra parte. De manera que si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un eje cilíndrico, la manera de saber si tiene el diámetro correcto sería tener el descanso, que es un agujero, digamos, ¿no? Entonces, probar si entra y ajusta bien, porque si no entra, quiere decir que es muy grande, y si entra pero queda bailando, entonces quiere decir que ya nos pasamos. Entonces, eso sería la calibración cuando se realiza con la otra pieza, calibración directa. Entonces dice, entonces no será importante saber el diámetro del eje, sino solamente si tiene el tamaño adecuado para caber en el agujero sin quedar suelto. La calibración indirecta, que se hace más normalmente esta de acá, cuando se realiza con algún objeto que representa a la otra parte. Cuando estamos fabricando en serie, queremos fabricar miles de ejemplares de la misma pieza. Ya no es posible realizar la calibración directa con la otra pieza, porque quién sabe cuál será la otra pieza, ¿no? Porque de la otra pieza también van a ser miles de ejemplares. Y después los vamos a unir al azar. Vamos a tomar uno de una canasta y el otro de la otra canasta, un eje con su descanso. Entonces, los dos tienen que funcionar bien. Entonces, lo que se hace es la calibración indirecta. Se van a fabricar muchas piezas equivalentes intercambiables para poder armar o ensamblar un igual número de conjuntos equivalentes. En ese caso, utilizamos un instrumento que se llama calibre. Y ese calibre representa a la otra pieza que no hay. ¿Ya? Y lo representa para hacer la comparación
Entonces, cuando nosotros queremos conocer la pieza, muchas veces no queremos saber exactamente cuánto mide, pero queremos saber si tiene derecho a estar entre el grupo de las intercambiables. Entonces puede ser que nos sepa mejor calibrar que medir, porque calibrar probablemente va a ser mucho más fácil que tomar la medida para saber cuántas unidades están involucradas. Entonces, se trata de eso, ¿no? Las unidades, tenemos prefijos para las autoridades. Aquí yo les he puesto algunos prefijos, porque a veces nos queremos saber en alguna parte y no encontramos dónde están esos prefijos, cómo se llaman, sobre todo porque en el sistema métrico internacional, este es un conjunto de sistema de prefijos que utiliza el sistema ISO. Nosotros vamos a estudiar todo de acuerdo al sistema internacional ISO, International Standards Organization, que tiene uso general y que es el siguiente, dice, ¿no? Abreviaturas, el 10 a la 18 se llama hexa, peta, 10 a la 15, tera, 10 a la 12, giga o giga, 10 a la 9, 1000 millones, mega, 1 millón, K de kilo, 1000, hecto, H hecto, 100, deca, 10, y D minúsculas, deci, centi, mili, micro, una millonésima parte se llama micro, una milésima parte se llama mili, una centésima parte se llama centi, 10 a la menos 1, una décima parte se llama deci, y así sigue para más pequeñito, pico, femto, ato, desde la 2 a la 18. Entonces, esto muchas veces necesitamos nosotros para hablar con propiedad, y porque en el sistema métrico decimal se puede subir de una unidad a la siguiente simplemente multiplicando o dividiendo por 10, ¿no? Aquí nosotros tenemos algunas, por ejemplo, de 6 a 9 está el 7 y el 8, que no tienen nombre, pero se expresa como mega, ¿no? 10 megas, 100 megas, cuando ya son 1000 megas, ya son una giga. Y bueno, tiene muchos ceros y a veces no sabemos de qué se trata, pero y ahora hemos empezado a hablar de teras cuando se trata de discos duros, ¿no? Entonces los discos ya son tan grandes que tienen varios teras, ¿no? 10 a la 12, esto es 1 billón, etc. Entonces estos son los prejuicios. Nosotros vamos a estar más ligados con el milímetros. Nosotros vamos a medir todas las cosas en milímetros. O sea que la base, la unidad de longitud del sistema métrico internacional son el metro, ¿no? Si nosotros ahora el metro lo dividimos en 10 partes, cada una se llama decímetro, y es 10 a la menos 1 metro. Si la dividimos en 100 partes, cada parte de ese metro dividido en 100 partes se llama centímetro y es 1 centésimo, 10 a la menos 2. Si dividimos cada una de esas en 10 partes, cada centímetro, nos va a resultar que el metro está dividido en 1000 partes. Y cada una de esas partes se llama un milímetro. Y es 10 a la menos 3 metros. Entonces nosotros vamos a medir partes y piezas en milímetros. Y los errores los vamos a medir. Si nosotros dividimos ahora, cada uno de estos milímetros los dividimos en 1000 partes, imagínense lo que es eso, obtenemos las millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro. Y eso se llaman los micrómetros. Entonces vamos a pretender medir los errores, las diferencias de un ejemplar a otro en micrómetros, ¿sí? Entonces las longitudes se van a medir en milímetros y las diferencias en micrómetros, una milésima parte de un milímetro. Más pequeñas, o sea, lo que nosotros
estudiamos ahora es la microtecnología. Y fuera de la microtecnología, hoy día ya se está trabajando en la nanotecnología. Seguro que han oído hablar de eso. Hay muchos remedios, por ejemplo, que se preparan en base a nanotecnología. Los tamaños de las partículas son 10 a la menos 9 metros, ¿no? Son más pequeñitos, a milésima parte de un micrómetro, ¿no? 10 a la menos 9. Pues si nosotros cada uno de esos pequeñitos los dividimos en 1000 partes, tenemos el nano. Y así. Entonces, lo que se está desarrollando hoy día, esto ya todo el mundo domina lo que es la microtecnología. Nosotros lo vamos a aprender en el segundo capítulo. Y lo que se está desarrollando ahora, no se ha terminado de desarrollar, así como un sistema tan completo como la microtecnología, es la nanotecnología. Unidades de longitud. En el mundo hay dos: el sistema internacional métrico y el inglés. El métrico, en el que el metro es la unidad base del sistema métrico decimal, y nosotros en construcción de máquinas para los talleres metalmecánicos vamos a utilizar la milésima parte de un metro como unidad base, ¿ya? Pero de todo el sistema la unidad base es el metro, que tiene la historia que hemos contado más arriba. Entonces nosotros vamos a usar milímetros para la metalmecánica. Cada uno usa lo que más le sirve, ¿no es cierto? El que hace casas, por ejemplo, probablemente no, o edificios, probablemente no va a hablar de milímetros, va a hablar de metros o de centímetros o de decímetros, no sé. Usarán una puerta que tiene, por ejemplo, en centímetros, ¿no? Todo lo que es la carpintería se medirá en centímetros probablemente. El edificio, los pisos se medirán en metros, no sé. El que hace carreteras, ¿cierto? También no va a medir en milímetros, en metros, kilómetros probablemente. Entonces, para cada especialidad hay uno de estos que le viene mejor, ¿no? Para comenzar. Entonces, para nosotros la unidad básica va a ser el milímetro, la milésima parte de un metro. Y para obtener entonces, para las variaciones y errores en las longitudes, vamos a usar el micrómetro, que es la milésima parte de un milímetro. Abreviaturas milímetro, 10 a la menos 3 M es el metro, y micrómetros, un M es un micrómetro. La millonésima parte del metro o la milésima parte de un milímetro. Sistema inglés es el otro sistema, tiene como base, como unidad básica, la pulgada, que en inglés se llama inch, se abrevia in, por dos cremillas, siendo el metro patrón la unidad internacional de longitud, o sea que en la conferencia de medidas se adoptó también el metro patrón como la magnitud lineal oficial para todo el mundo, incluyendo a los que trabajan en el sistema inglés también, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, que sea Australia, todos ellos también han definido que el metro es la unidad básica para ellos. Lo cual no quiere decir que lo hayan convertido todo a metros, ¿no? ¿Cuánto irá a pasar hasta que ocurra eso? Sin embargo, la unidad original, digamos, es el metro. Entonces, si queremos saber cuánto vale una pulgada, tenemos que partir de esta igualdad. Una pulgada es exactamente igual a 25,4 milímetros, ¿no? O puede ser también 0,0254 metros. Pero pueden acordarse de esa 25,4 milímetros es igual a una pulgada, un inch. En la práctica coexisten dos sistemas que tienen el origen inglés. En realidad hay el inglés clásico, que los dos se basan en la pulgada. Primero había el primer original fraccionario, el clásico. El sistema inglés clásico es un sistema que es fraccionario.
pulgada y partes de pulgada, ¿no? Eso es fraccionario. Y es históricamente más antiguo y además, junto con ese, apareció un sistema inglés técnico que se utiliza en la técnica, probablemente en los talleres, casi siempre, en lugar del fraccionario. Pero también eso está mezclado. O sea, en los talleres se utiliza en alguna parte los fraccionarios y en otra parte el técnico. ¿Por qué ha pasado eso? Porque en realidad el fraccionario no es como el métrico, que hay que dividir o multiplicar por 10 y ya tenemos una nueva unidad. Siempre dividiendo por 10, multiplicando por 10, multiplicando por 10, llegamos a la siguiente. Aquí es distinto. Entonces, en el sistema inglés clásico se escribe siempre en forma fraccionaria. Si ustedes después en el examen me lo escriben como con comas, está mal, porque el sistema inglés clásico es fraccionario. Este, por ejemplo, 3 pulgadas, 5 octavos y 9 128. También podría leerlo así. Punto. 3, 5 octavos y 9 128 de pulgada. Esa es la longitud. 3 16 1 pulgada y 13 24. Entonces, las unidades que tiene este sistema inglés clásico son, además de la pulgada, hacia una pulgada con 2 remillas, se llama pulgada, son inch en inglés, y esta es la que tiene equivalencia con los milímetros. Para arriba, más grande que esa, hay los pies, que entonces fit, su nombre es fit, FT, o foot, cuando son en plural. FT es entonces la abreviatura de fit. Nosotros decimos pies, pero el fit es una sola cremilla y su relación con la pulgada son 12. Cada 12 pulgadas se hace un fit, un pie. ¿Se fijan? Entonces no hay que multiplicar por 10, sino por 12. O sea, hay que dividir, hay que multiplicar por 12 los pies para tener las pulgadas. Pero ahora para subir a la siguiente, no tenemos que multiplicar por 12, sino tenemos que multiplicar por 3. 3 pies hacen una yarda, que es casi como un metro. Entonces, fíjense, esto es irregular. ¿De dónde viene esto de irregular? Probablemente son más antiguas que las métricas, ¿no? Antes que pensaran, la métrica ya pensaba en la luna y en el mundo, y decían, nosotros sabemos de qué tamaño es el mundo, y en base entonces a las dimensiones mundiales determinaron el tamaño del metro. En cambio, esta yo creo que cuando no habían esas refinesas, se inventó la pulgada como una falange de la mano humana, donde cada uno llevaba, a cualquier lugar que iba, llevaba su pulgada, ¿no? Para medir, para hacer intercambios, prácticamente parecidas eran las pulgadas, no iguales, pero parecidas a las pulgadas de toda la gente, y llevaba los pies también, ¿no? Un pie entonces era, ojalá tenerlos, dependiendo de si no estaba comprando o vendiendo, para tener los pies más grandes o más chicos, pero eran aproximadamente 12 pulgadas. Y la yarda también, un paso, ¿no? Un paso, un pie, una pulgada. Y hacia abajo, la forma más fácil, porque dividir entre 10 no es sencillo, ¿no? Si uno tiene un instrumento, puede dividir entre 10 y eso dividir otra vez entre 10 y eso otra vez entre 10. Se puede hacer si uno tiene instrumentos. Pero si no, lo que tenemos que hacer es dividir en 2. Si tenemos un hilito, por ejemplo, o un papel, queremos la mitad del papel, lo doblamos en 2. Si ese queremos la mitad de ese, lo doblamos otra vez en 2 y tenemos un cuarto. Entonces, las subunidades son un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Es esa forma, dividiendo siempre en 2, 16, 32, 24, 128. Entonces, esto es muy irregular para un instrumento, para medir, tanto hacia arriba o hacia abajo, es demasiado irregular. Y para evitar eso, entonces, el sistema inglés técnico utiliza también la pulgada,
en inch, en 2 cremillas, también vale 25,4 milímetros, pero las cantidades, las cuotas en el sistema inglés técnico son decimales, ya no son como estas, números racionales, son decimales. Entonces, 3,476 pulgadas, 5,42 pulgadas, 1,5502 pulgadas. Entonces, aquí tenemos, y los submúltiplos que antes eran la media, la cuarta, la octava, ahora son un décimo, centésimo, un milésimo, un 10 milésimo, 100 milésimo, un millonésimo. Hasta la millonésima de pulgada, dice la -6. Entonces, esto ya es igual que el métrico. Para llegar a una unidad más abajo hay que dividir entre 10, dividir entre 10 y otra vez, ¿no? Entonces, por ser más racional, es que se ha adoptado el inglés técnico para muchas cosas. Sin embargo, muchas otras quedan todavía con el inglés fraccionario. Y probablemente va a pasar mucho tiempo, muchas máquinas, imagínense cuántas cosas tienen hechas los ingleses usando el inglés clásico. Innumerables cosas, y probablemente las van a seguir haciendo así. Las máquinas que ellos usan en los talleres también están hechas para fabricar en pulgadas. Después otras, por ejemplo, las planchas, qué sé yo, de repente están hechas para fabricar en sistema inglés técnico. Entonces, estos son, digamos, los 3 sistemas que coexisten en el mundo. No hay más sistemas actualmente para medir longitudes. El métrico internacional, ¿no? Y el inglés, que a su vez tiene 2 ramas, ¿no? El clásico y el técnico. Y el oficial de todos es el métrico, ¿no? Y lo dicho, no siempre, o sea, en Estados Unidos uno va a encontrar que todo está en pulgadas. Inclusive hay que decir lo siguiente, que si uno quiere, por ejemplo, si los europeos quieren vender autos a Estados Unidos, no pueden vender autos en sistema métrico, tienen que vender los autos en sistema inglés, como los construyen ellos. Así, digamos, sus tiendas, las tiendas que venden repuestos y qué sé yo, tornillos y tuercas y otras cosas, no tienen que tener como las nuestras cuanto hay de todo, ¿no? Porque aquí, como son casi países sin dueño, entonces si uno compra un coche usado, el coche usado puede venir de Inglaterra y entonces viene en pulgadas. Entonces, si yo necesito un perno, una tuerca, tiene que estar en pulgadas. Entonces, el que vende ahí tiene que tener sus pernos en pulgadas para cuando vienen a comprar en pulgadas. Pero si yo me compro un auto de segunda mano que viene de, qué sé yo, de Francia, ese es un auto construido en milímetros. Entonces, si los gringos quieren vender en Europa, tienen que hacer autos en sistema métrico, ¿sí? Entonces, se libran así de tener una gran cantidad, un montón de plata invertida en cosas que se podrían hacer más sencillamente. Y eso, usted se puede imaginar todavía que si nosotros hiciéramos todo en sistema métrico, sería muchísimo más fácil todavía, mucho más económico el tener repuestos de partes y piezas. Entonces, de aquí en adelante en el texto se entenderá lo siguiente. Las longitudes se utilizará principalmente el sistema métrico, de modo que si no se dice nada, se va a sobreentender que se trata de milímetros. O sea, si yo doy L igual 3,56, esos son milímetros. Si no, si es cualquier cosa que no sea milímetros, entonces tengo que poner qué cosa es. Números. De acuerdo al sistema ISO, los números llevarán punto o coma. Decimal indistintamente. O sea, ¿quién ganó la pelea? Nosotros tenemos la coma decimal
Y los gringos en el sistema americano tienen el punto decimal. Y sucede entonces que para alguien tiene que haber ganado. ¿Quién hace las calculadoras? Las hace, por decir algo, las hacen los japoneses. Entonces, los japoneses, ¿qué hacen? Las hacen con punto decimal, como si hubieran ganado los ingleses, pero también se puede cambiar, sobre todo en las computadoras se puede cambiar para que no imprima puntos, sino que imprima coma. Y en realidad se ha llegado a un acuerdo, y el acuerdo dice que solamente hay, o sea, porque el sistema internacional usaba la coma decimal y cuando se llegaba a 1000 le ponía un puntito, 1359, 1.359. Cuando se llegaba al millón, entonces tendría dos puntitos, un puntito en los tres, después de las tres primeras cifras y otro puntito después de las 6, antes del 1 millón. ¿No? Entonces, uno tenía puntos y la coma decimal. Y los americanos, al revés, tenían el punto decimal y cuando llegaban a 1000 le ponían una coma. Cuando llegaban a 1 millón le ponían otra coma. Entonces estábamos al revés, totalmente al revés. Y lo que se ha hecho es decir, bueno, vamos a hacer indistintamente punto y coma valen lo mismo, son la separación entre los enteros y los decimales. Y para poner 1000 no se va a poner nada. Dice aquí, los números llevarán punto o coma decimal indistintamente y no se utilizará ningún símbolo para la separación ni de los miles, ni de los millones, ni nada. En caso necesario se insertará un espacio cada 3 dígitos, simplemente para mejorar la legibilidad. Así, por ejemplo, el 45,782, este es 45 enteros, y además 782 milésimas. Y se puede poner también 45 puntos, 782, son el mismo número. Aquí el 3.457,53 son miles, ¿no?, de unidades. Y se podría escribir también dejando un pequeño espacio aquí, con coma o con punto. Simplemente para que uno a veces se tupe al leer, ¿no es cierto? Aquí no sabe si son cientos o miles o decenas de miles. Entonces, si yo dejo un huequito, ya mis ojos pueden contar más fácilmente que son miles. 3.450. Entonces, ese es el acuerdo internacional. Punto y coma son lo mismo y ya no hay los otros símbolos que se usaban entre medio, que venía aquí, punto, 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 o coma, 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 eso ya no existe. Unidades angulares, las otras que necesitamos para describir una forma de un cuerpo, los ángulos. Y hay varias formas de medir los ángulos. Están los radianes, que son unidades de arco. Una vuelta completa son 2pi radianes. Pero un radian es el ángulo central de un arco que tiene la longitud, o sea, su cuerda, no su cuerda, sino la longitud del arco es igualita al radio. Eso se llama un radian. Y una vuelta completa, entonces, que tiene, sabemos que el perímetro es 2πr unidades, ¿no? Entonces, el ángulo central, que es, sería 2πr partido por r. Ese es el ángulo del centro de una vuelta completa. O sea que una vuelta completa tiene 2pi, ¿qué cosas? Radianes. Y si se fijan ustedes, 2πr partido por r es longitud partido por longitud. O sea que los radianes son números a secas. No son como los otros grados, nada. Estos son números. Son 2pi radianes. O sea, 3,14 por 2, 6,28, etc. ¿Ya? Entonces eso es un radian. ¿Quiénes utilizan radianes? Se utiliza más en la matemática. Nosotros en la industria, en la metalmecánica, se utiliza más incluso
felizmente los físicos utilizan mucho el grado antiguo. Y los radianes a veces cuando están haciendo matemáticas, pero normalmente se utilizan los grados antiguos, que se llaman los degree, ¿no? Entonces un grado es un redondito arriba y es 1/360avo del ángulo central de una vuelta completa. O sea que una vuelta completa tiene 360 grados. ¿Ya? Estos grados se llaman sexagesimales. Y tiene también una división extraña, pero nadie la ha cambiado. Aquí un minuto es un sesentavo de grado. O sea que si ustedes se fijan, una vuelta completa en un transportador son 360 grados. Ahora, la distancia entre un grado y otro es poquitísima. Ahora, si esa distancia yo la divido entre 60, obtengo lo que se llama un minuto. Entonces, a 60, hacer una división de entre minuto y minuto de 60 partes ya es para volverse loco, ¿no? O sea que no se puede hacer visualmente. Y si eso, cada uno de esos minutos, eso se llama, tiene una cremita y se llama minuto. Y es un sesentavo de grado. Ahora si yo a los minutos, que es la 60ª parte del grado, los divido de nuevo en 60 partes, obtengo lo que se llama el segundo, que es un sesentavo de grado, de minuto, o un 3600avo de grado. Entonces normalmente hasta ahí llegan la definición de los grados sexagesimales, que son los más antiguos. Existe antes que nada, existían ya los grados sexagesimales. Aquí tienen ustedes algunas equivalencias. Un radián vale 57,295 grados. Y un grado vale 0,0174, etcétera, radianes. Para convertir, si yo tengo un ángulo en grados, lo multiplico por pi y lo divido por 180 y tengo el ángulo en radianes. O si tengo el ángulo en radianes, lo multiplico por 180, divido por pi y tengo el ángulo en grados. Y fuera de eso están los grados nuevos, que se llaman grades. Entonces estos se llaman degrees y estos se llaman grades. Y entonces tratan de arreglar ese problema de acá, porque aquí como la vuelta completa son 360, la mitad son 180. Y la mitad de la mitad se llama 90. Entonces, a la mitad de la mitad nosotros la llamamos el ángulo rectángulo, ¿no? Y el otro es el ángulo plano, 180. Entonces, la vuelta completa se divide en 90, 180, 270 y 360. Entonces, aquí está el mismo problema de que es desigual la cosa, ¿no? La vuelta completa en 360, pero después en 60 y en 60. Por los grados nuevos, una vuelta completa son 400 grades. Entonces ya no tiene el redondito, sino que son grades, aquí arriba. Un grado nuevo es un grade, un 400, o sea que una vuelta completa son 400 grades. Y un minuto son un centésimo de grade. Un centésimo de grade se llama un C, es un minuto. Y un cc, que es un segundo, es un centésimo de un minuto. Entonces, entre 100 y entre 100. 100%, 10.000. Conversión, aquí tiene la conversión. Felizmente la técnica no ha entrado nunca en los grados nuevos. Todos utilizan el grado antiguo. De todas maneras, en la calculadora nosotros tenemos posibilidades de poner una ventanita que dice, aparece una pi, una r, cuando tenemos los ángulos, cuando vamos a calcular las funciones trigonométricas, tenemos que tener cuidado porque nos da un valor totalmente distinto si le ponemos en grados, si estaba en radianes o al revés, y qué sé yo. Entonces hay una ventanita en la parte de arriba que indica si está en R,
radians, D degrees o G grades. Y se puede cambiar con el shift modo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, ponemos grados o radianes. Estos, menos mal que no. Fuera de eso, tenemos las unidades de tiempo, que son del mismo hacia abajo. La unidad básica sería el segundo, pero el segundo y 60 segundos son un minuto y 60 minutos hacen una hora, que son 3.600 segundos. Pero aquí también se ha dejado así la hora, minuto, segundo, pero a partir del segundo ya son décimas, centésimas, milésimas de segundo. Dígame, don Carlos Aramayo, ya nos vamos a ir. Eso es, ¿no ve? Ya nos vamos enseguida. Yo quería haber avanzado un poco más, pero nos ha perjudicado esta cuestión de que se han caído pues las redes, ¿no? Entonces las unidades de tiempo, simplemente a partir de lo que interesa es a partir de las partes de segundo. Entonces ya esas son entre 10, entre 100, entre 1000, ¿no? Sobre todo el que mide cuando hay una carrera, por ejemplo, miden en milésimas de segundo la diferencia, ¿no? Unidades de frecuencia, la oscilación son oscilaciones por segundo. En unidades son tiempo partido a la menos 1, ¿ya? Los hertz. La velocidad angular se expresa en revoluciones por minuto, vueltas por minuto. La vuelta se llama una revolución. Entonces, lo normal son las vueltas. Por ejemplo, un motor, ¿cuántas vueltas por minuto da? Se llaman RPMs, revoluciones por minuto. Y revoluciones por segundo. Pues lo normal es usar ya sea las revoluciones por minuto o las revoluciones por segundo. La temperatura también las han visto en física. Hay 3, para nosotros lo normal serían los Celsius, ¿no? Los Kelvin, los Rankine, que son ingleses, y los otros los... no me acuerdo ahorita, pero para nosotros siempre vamos a trabajar en Celsius normalmente. Y llegamos hasta aquí, tema exactitud de las mediciones. Cómo se mide exactamente, qué problemas tenemos para medir exactamente. Entonces, como ya se nos ha hecho tarde, nos vemos el viernes. Ya saben que tenemos que estar atentos de qué es lo que pasa con nuestro instructor, ¿ya? Ojalá que se mejore, tuerzan una resadita, tuerzan los dedos para que se nos mejore y nos pueda servir de nuevo. Lo vamos a necesitar. Ok, buenas noches entonces a todos. Ingeniero, buenas noches. Va a disculpar que lo interrumpa. Diga. Inge, quería pedirle por favor si me podía anotar en la lista, ya que por motivo de esto del WhatsApp no podía conectarme a la clase a tiempo. No hay favor. no hay problema. Entonces, ¿ya? Ingeniero, también las ponderaciones del primero, segundo examen es que no estuve en la primera clase. Ya la volvemos a poner en la clase siguiente, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Así cuando estén El todos. temita de la asistencia, Inge, por favor, no se olvide. Ya, ¿cómo es su gracia? ¿Cómo lo dicen por aquí? Salvatierra. ¿Ah? Salvatierra. Jesús. Sí, el mismo. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Por favor, Ávila. ¿Alguien más? ¿Apellido? Ávila, por favor, ingeniero. Ávila con B corta. Ingeniero, daba los dos. Momentito. Ávila con B corta, ¿ves? ¿Cómo eres tú? ¿Quién habló después de Ávila? Buenas noches, ingeniero Alves. Dávalos, ¿había alguien? Dávalos? Ángela. Ángela. Sí. ¿Quién más? Ingeniero Prado Ligerón. Prado con Galvez, P. ingeniero. Ya les he dicho un solo apellido. Lo demás es ruido. Pardo o Prado. Pardo ya No, está. Prado. Mariela.
Sí. Ese tu Michelle es sin E final. No, está bien, es así. Ah, ya. ¿Qué más? Galvez, ingeniero. Galvez con G, Sí. como tal vez, pero Galvez. ¿Sí? Galvez, sí. Gisela, Sí, ingeniero. ya. ¿Alguien más? Morales Rivera. Morón, ingeniero. Morales, dos Morales. Parece- Morón. A ver un ratito. Morales, ¿Alexander o Rodolfo? Morales Alexander. Alexander. ¿Y tú, Morón? ¿Bianca? Sí, Inge. Ok, ¿quién más? Se va completando. A ver, 57 dice. ¿Ya? No es más, entonces quedaríamos en vernos al próximo viernes y cualquier cosa yo les aviso en el chat. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias.